en un momento en que la institucionalidad de nuestro país se encuentra, por así decirlo, en terapia intensiva, camino al coma, es importante nuevas decisiones, es importante nuevas formas de hacer gobierno. En esta semana, que terminó ayer sábado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia finalmente fue electo para este año, Eugenio Jiménez Rolón. Una elección inédita en lo que hace a que esta elección, que siempre se manejó entre las cuatro paredes de la sala de sesiones de la Corte Suprema de Justicia en el 9º piso del Palacio de Justicia, ha excedido esos límites y se ha vuelto un debate hasta incluso nacional, con la manifestación pública de actores, de referentes, de gremios de abogados, de gremios de magistrados, que pedían un cambio ya en lo que hace a la conducción. Eugenio Jiménez Rolón, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado mes de octubre juró como nuevo ministro de la máxima instancia judicial, tiene una tarea doble. La primera tarea tiene que ver con no defraudar la confianza de los gremios de abogados, de los gremios de magistrados que pidieron un cambio de aires, eso sí, sin dejar de reconocer la tarea de institucionalización que realizaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia más antiguos, como un ejemplo, un Antonio Fretes, un Luis María Benítez Riera, un Miriam Peña también, por citar algunos de ellos, sin desconocer la tarea de los otros, a veces de manera silenciosa, pero se necesitaba este tipo de cambio. Como les decía, Eugenio Jiménez Rolón tiene la obligación de no defraudarnos a todos. Y también Eugenio Jiménez Rolón y el resto de los ministros de la Corte Suprema de Justicia tienen la obligación de sustentar la tarea de recuperar la confianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial. Yo insisto siempre en esta estadística, este trabajo científico que lo habíamos presentado a través del doctor Juan Martens el año pasado. La gente en nuestro país, a través de un trabajo científico estadístico, un trabajo de relevamiento de datos serio a lo largo de 6 meses que se realizó el año pasado, la gente en nuestro país sigue creyendo más en las fuerzas militares, no policiales, en las fuerzas militares, sigue creyendo más en las armas que en la ley. Esa es la tarea que debemos revertir, esa sensación que tiene la ciudadanía en creer más en el poder del fuego, del arma, de la violencia del arma, que creer en la aplicación justa de las leyes que nos rige a todos, de las normas constitucionales que nos hacen iguales a todos, de la Constitución Nacional que nos da a todos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Todos tenemos que construir esta institucionalidad en donde la norma y no la excepción sea la equidad, no la igualdad, la equidad a favor de aquellos menos favorecidos. Esa es la tarea que no solamente tiene el doctor Eugenio Jiménez Rolón, sino el resto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y por suma todos los ciudadanos que queremos un mejor país. A la vuelta del corte, el tema que hoy ponemos a consideración de ustedes para el debate. Todos fuimos testigos como el lunes de la semana pasada las imágenes mostraban cómo un transporte escolar era atacado a balazos por civiles a bordo de un auto que al final de cuentas resultaron ser 5 policías. El trabajo adecuado del Ministerio Público, de la fiscal Ortiz de Luque, hizo que estas personas hoy estén procesadas e imputadas por intento de homicidio, asociación criminal y lesión grave, dejando abierta la posibilidad para la realización de otras imputaciones. Porque Dios es grande y protegió a estas niñas, Dios es grande y protegió a estas niñas hoy no están muertas, estas mujeres que estaban dentro del vehículo no están muertas. Entonces nosotros no nos queremos quedar en este caso gravísimo en sí, sino hablar de algo mucho más profundo. Una institución policial formada por hombres y mujeres altamente capacitados, enormemente honestos, pero también integrada por gente del otro lado, verdaderos delincuentes con uniforme. Hoy nos acompañan, por un lado, una persona, una mujer que es la voz hoy día
de las víctimas del gatillo fácil, de las víctimas de la corrupción policial. La señora Lourdes, viuda de Peralta. La señora Lourdes, recuerdan ustedes, perdió a su esposo, el subcomisario Peralta, en un procedimiento a todas luces irregular, en donde al parecer todo apunta a que fue una ejecución más que una muerte accidental. Señora Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Y también nos acompaña la señora Soledad Villagra, quien es comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas, una institución que está haciendo y mucho para instalar en el debate la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos, la construcción de una mejor administración de justicia también. Señora Villagra, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias. Bueno, quiero comenzar con la señora Peralta. Señora Peralta, señora Lourdes, voy a tutearte mejor, Lourdes. Sí. Lourdes, cuando vos veías las imágenes el lunes a la noche, el martes a la mañana, de cómo un transporte escolar era atacado a balazos por policías, ¿cuál era la sensación que tenías? Vergüenza. Rabia también cuando vi que uno de los intervinientes, que hoy creo que salió que él fue el que disparó, era uno el que está dentro, está todavía en el caso del asesinato de mi esposo. Como diciendo, ¿qué hace todavía él dentro de una brigada así? Se supone que tiene un sumario administrativo, si a la policía en serio le importaba, y como me dijeron de un comienzo, que ellos no van a perdonar un mal procedimiento, malos policías que van a ser rectos en el castigo, y que continúa él estando en la brigada y miren lo que ocasionó. Claro que me sentí con vergüenza, con rabia, disgustada, porque ¿qué hacía él todavía ahí? Claro, él está dentro de la investigación, pero no está imputado. También tiene un sumario policial que eso no le impide trabajar. Pero tenerle en la brigada después de un caso a donde fue también un procedimiento irregular como el caso de mi esposo, trabajando así, porque no le tuvieron en la oficina. Miren lo que ocasionó. Me sentí molesta. ¿Te recordó lo que pasó ese día? Sí, en que claro que sí. Te avisaron de que a tu marido lo habían matado. Primero te dijeron que el delincuente lo había matado, después se descubrió por una cámara que se descubrió que realmente... Porque saltó en las redes sociales. Porque saltó en las redes sociales. No fue porque uno de ellos salió y mostró, ¿verdad? Fue por las redes sociales. Y por el trabajo de la agente fiscal también, muy científico, muy técnico, muy no dado. Fue por las redes sociales que salió, tampoco no fue porque la fiscal lo que hizo fue llamarme por teléfono cuando le estábamos velando a mi esposo y me cuenta que hay un video en las redes sociales y si puede pedir permiso para retirar el cuerpo de mi esposo para hacerle la autopsia. Entiendo. Si era una forma correcta de proceder desde el momento, yo creo que la fiscalía debía acercarse ellos al supermercado y corroborar el circuito cerrado. Y cuando entrábamos en más detalles con respecto a este caso de Cacupemí Areguay, nos dábamos cuenta en la noche del lunes que las víctimas eran 2 mujeres, madre de familia y 2 niñas. Sí. ¿Qué sentiste? Eso dije, Dios mío, gracias a Dios estas nenas no corrieron con la desgracia que yo corrí. Ellos tuvieron, sí están heridas y traumatizadas, pero están vivas. Eso tienen que agradecer. En cambio, yo no puedo agradecer eso. A mi marido le mataron sus compañeros de trabajo y que hasta hoy en día estoy lamentando y luchando para que se haga justicia, que no termine ahí y que el día de mañana estén trabajando libremente y haciendo otros actos como hicieron con mi esposo. Señora Villagra, ¿cómo separar, ustedes como integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, cómo separar el dolor de los familiares que, por ejemplo, pierden la vida a manos, en este caso, de un subcomisario que pierde la vida a manos de sus propios compañeros? Y estas niñas que fueron atacadas a balazos. Me recuerdo el caso de la Senat, en un operativo en Guarambaré, que le acribillan y matan a una niña de 3 años, sobrina de una persona, y nieta de otras personas, todos estaban en el mismo vehículo, y la Senat, uniformado, todo, revientan a balazos un vehículo que no estaba armado, un vehículo cuando se realizaba disparos. No me olvido de ese tema de la Senat, y vamos a volver a ese tema de la Senat alguna vez. Ustedes, ¿cómo separar ese dolor? ¿Cómo separar la historia trágica en sí? Para volver a esa historia una herramienta de denuncia primero, pero también de modificación de la realidad. Pues la verdad que yo no creo que se pueda separar algo así. El dolor de las víctimas es realmente
es el dolor por una institución que no funciona bien así. Es decir, acá hay una impunidad que permitió que vuelvan a ocurrir cosas así. Lo que quiere, al final, toda víctima es que el caso nunca se vuelva a repetir, como dice Obviamente. la señora, que nunca se vuelva a repetir. Entonces, el hecho en que, que haya impunidad, que no haya habido un castigo debido, que no haya habido medidas de reparación suficientes, que no haya habido todo un trabajo para evitar eso, y estamos hablando también de otros casos como el de Rodrigo Quintana, como tantos otros de gatillo fácil y tantos de dejar pasar esto, es no solamente responsabilidad de la policía internamente para modificar, sino también de la Fiscalía. Hay una responsabilidad muy fuerte de la Fiscalía de no hacer unas investigaciones serias en este sentido y que la gente reciba el castigo adecuado a lo que ocurrió. Es una tristeza tremenda que una institución pierda credibilidad así. Es cierto, hay mucha gente dentro de la policía, dentro de la Fiscalía, dentro de la Senal, seguramente también que trabaja bien, pero esto le contamina a toda la institución. Ahí está. Estuvimos trabajando nosotros en mesas de diálogo, estábamos trabajando siempre con estas instituciones, pero un solo hecho de esto baja la credibilidad hasta el suelo. Entonces, realmente se tienen que tomar en serio estas cuestiones, ver cómo se está entrenando a la gente en el uso de armas de fuego, si el manual que se aprobó tantas veces según los estándares de Naciones Unidas se está implementando o no, quién está saliendo a la calle, como les dice la señora, quiénes están en las brigadas, por qué no hay control en las brigadas, por qué ese control que tendría que haberse dado, todo eso se tiene que preguntar. Y también por qué no está funcionando la justicia en el sentido de llevar a las personas responsables, por qué la Fiscalía no lleva a las personas responsables a la justicia, por qué no termina el ciclo de reparación completa, por qué no termina eso y por qué vuelven a ocurrir estos casos. Entonces, ese es el gran desafío de un país que tiene que crecer. Es un país que lastimosamente hay muchísima tolerancia a la tortura, hay muchísima tolerancia a un accionar irregular, a veces de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Es decir, no se ve que se pueden convertir también los organismos encargados de cumplir la ley, son los organismos justamente, policía, fiscalía, todos los organismos que hacen cumplir la ley tienen que ser ejemplares, no tiene que haber ninguna mancha, y si hay una mancha que puede ocurrir porque somos humanos, entonces eso se tiene que castigar debidamente. Y esos organismos de seguridad del Estado, si son los que hacen una sociedad más insegura, hay algo que no está funcionando y que hay que corregir. Entonces, ese trabajo es un trabajo que también hay que hacerlo de sensibilizar a la sociedad en eso, porque la sociedad muchas veces ve con mucha tolerancia que pasen ciertas cuestiones, sobre todo en el caso de la tortura, que nosotros tenemos registros de que hay adolescentes, 60% más o menos, que denuncian que ya en los centros educativos o también en penitenciarías denuncian que hubo abusos, hubo apremios ilegales, hubo torturas incluso de parte de personal policial. ¿Qué pasó con esos casos? ¿Se denunciaron? Cuando se denunciaron no hubo un castigo. Entonces esa gente sigue teniendo una permisividad para volver a actuar. El caso más extremo es el gatillo fácil, pero el caso, digamos, cotidiano es de malos tratos, de torturas que no son castigadas. Entonces nosotros tenemos ahí que eso se alimenta, la falta de credibilidad, y la corrupción se alimenta de estas prácticas. El problema, Lourdes. Yo creo que eso es porque la justicia es lenta y larga. En 3 años, por ejemplo, el caso reciente del muchacho que le disparó, recién que salga la sentencia en 3 años, es muy larga. Y mientras tanto, el caso de Richard Pereira. Sí, y mientras tanto que los otros policías que están trabajando, están haciendo servicio, están en su casa libremente. La carpeta fiscal de mi esposo ya no se cerró, 4 meses recién de investigación. ¿Y qué está pasando con Cañiza? Él continuaba trabajando, ¿y qué fue lo que ocasionó? Él es el que disparó. Él fue el que disparó. Yo creo que eso también tiene que ver por la justicia. ¿Cómo en 3 años se va a terminar en dar una sentencia? Yo creo que tiene que ver mucho la justicia, porque se dilata, se va dilatando. 6 meses, no vamos a pasar a otros 6 meses. Llega los otros 6 meses, no vamos a dilatar a 6 meses más. Y mientras tanto, ¿los otros qué? Los que sufren son los familiares que andan detrás de la fiscalía, detrás de los jueces. Pagando el abogado. Pagando el abogado.
no descansar, porque en mi caso siempre estar presente en la muerte de mi esposo, que claro, no te olvidas, es algo que va a quedar siempre. La muerte de tu esposo está presente Pero es siempre. algo que vos, viste, por lo menos, ¿cómo se dice? Dejar descansarle a tu muerto, ¿verdad? Pero yo creo que eso también hay que cambiar. ¿La injusticia te deja descansar, en este caso, la No, memoria? claro que no, claro ¿No? que no, claro que molesta. Vos le ves a los otros como están felices con su familia, los que estuvieron presentes y ayudaron y encubrieron la muerte de mi esposo, ellos que están felizmente disfrutando con su esposa, su hijo, y nosotros qué. Como Solos. yo digo, yo digo que como esposa es superar más adelante y eso, pero yo pienso en mis hijos. Ellos ya no le van a tener más a su papá. Mi nena va a llegar a sus 15 años y con quién va a bailar su vals. Mi nene, yo tuve problemas ahora que empezaron las clases, que ellos no quisieron irse porque su papá no iba a estar presente el primer día de clase. Pero él era un papá muy presente, a donde siempre él pedía permiso para estar en el primer día de clase. Mi nene de 4 años acaba de empezar el jardín y su papá no estuvo con él. Estaban todos presentes los padres y nosotros tuvimos la mamá y la abuela. Son cosas sentimentales que siempre te toca el corazón y siempre hace esa presencia que falta. Y olvídate del sostén que la familia policial tenía que haberte dado a vos, a tu familia, psicólogos, Claro que como sí. víctima. Se acercaron las después, en este enero, final de enero, creo que me llamó el departamento psicológico de la policía. Creo que fue la comisaria Norma Vera, no me acuerdo el nombre. Muy amable, ¿verdad? Excelente persona, pero yo creo que sabiendo que se iban a tratar con criaturas, debían irse acompañados de psicólogos infantiles. No llegaron con la psicóloga, les hablaron, pero fueron personas que me dijeron que mis hijos necesitan psicólogos infantiles. Lo que vos ya sabías. Lo que yo ya sabía, ¿verdad? Yo le estoy haciendo no tratamiento. desconozcamos para una institución de la Policía Nacional que ese tipo de mecanismos no están insertos, que se haya actuado así, está muy bien, Sí. pero que no se actúe de mejor manera, más estructurado, más científicamente abordado, lo que está mal, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ese abandono que sufren las víctimas de la violencia del Estado, cuando se da a través de esos actores, ese abandono, incluso esa vergüenza, esa soledad de todo, porque los medios de comunicación, nos olvidamos, lo peor de todo este país, los medios de comunicación para ciertas cosas tenemos memoria corta. ¿Cómo eso resolver? ¿Qué hacer para eso? Sí, hay todo un trabajo, como dice, la falta de psicólogo en una institución policial se pierden también cuando fallece un funcionario policial, no hay atenciones como deberían hacerse, no hay atención a la víctima, a la violencia, no hay un trabajo. Todo eso es algo a construir que duele mucho que, digamos, no esté construido después de tantos años ya de transición democrática. No se atendió suficientemente todo lo que debería hacerse, no se trabajó, digamos, en la línea de capacitación, en la línea de una especie de cambio de todo el mecanismo que en la dictadura era un mecanismo que estaba hecho para reprimir, ¿verdad? Estaba hecho para la delincuencia. Realmente había un equipo de la policía que era básicamente un equipo delincuencial, no solamente en corrupción, sino que directamente abusaba y perseguía. Entonces, se supone que en 30 años teníamos que cambiar todo eso. No se cambió eso. Ya pasaron varios gobiernos. Varios gobiernos. Hay brigadas todavía, o hay espacios, y eso también lo discutimos en el caso internacional. Todavía hay brigadas, hay espacios de poder y de corrupción. Que no responden al mando institucional. No responden al mando institucional. Hemos visto que había políticos que se metían de repente a ordenar cosas a la policía, que entra demasiado la política en ese sentido. Hemos visto cómo se corrompía en ciertos hechos así básicos. Entonces, todo eso falta realmente avanzar mucho más para que esta institución tenga credibilidad. Falta que sea una policía también de trabajo preventivo frente a la seguridad. Una cantidad de cuestiones que tienen que ver para avanzar y no volver a prácticas anteriores. A veces la gente aplaude y dicen, bueno, que no tengan, aplaudieron ciertas prácticas de que no tengan... pasamontaña. Que los policías estén tapados y al final nos perjudica, hasta que a alguien no le toca, no se da cuenta lo perjudicial que es eso, que tengan carta libre para hacer lo que quieran. No puede tener carta libre, no se puede dejar que se convierta
la gente que va a hacer cumplir la ley que se convierta en gente que tiene licencia para delinquir. Nadie puede tener licencia para violar la ley. Para violar la ley. Nadie. Y hay ese famoso debate, bueno, pero ustedes los derechos humanos defienden a delincuentes. No, defendemos el Estado de Derecho para que nos pasen estas cosas. Estas víctimas pueden ser cualquiera. Es decir, que normalmente hay gente que nadie conoce, gente marginal, gente que nadie le preocupa lo que le pase. Pero cuando está pasando ya entre los mismos funcionarios, cuando pasa, como le pasó a una niña en la cena, cuando se da cuenta la gente, esto le puede pasar a cualquiera, ahí nos damos cuenta cómo tenemos que trabajar esa institución, porque no está todavía en una era democrática, no tiene un orden, un Estado de Derecho, y todas las violaciones que se dan respecto a violaciones de derechos humanos son las violaciones que se dan desde los agentes a las personas. Veo que estás viendo esa imagen. Antes que nada te pedimos mil disculpas, Lourdes, no teníamos pensado, pero sí. es una cuestión, es algo que no tenemos que olvidar, porque los medios de comunicación no olvidamos a las víctimas de este tipo de hechos, y las víctimas tienen derecho. Vamos a la pausa, a la vuelta, más información, perdón, recordé mi programa de radio, perdón, porque ver a la señora Lourdes observando el momento exacto en que su esposo cae abatido por fuego amigo es algo que conmueve a cualquiera. Vamos a la pausa. Nos siguen acompañando las señoras Lourdes, viuda de Peralta, esposa viuda del subcomisario Peralta, abatido por fuego amigo, fuego policial amigo, entre comillas obviamente, y la señora Soledad Villagra, integrante como comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas. En estos minutitos que nos faltan, y de acuerdo a las experiencias de ambas, en lo que hace a la institucionalidad del trabajo institucional de la señora Villagra, y a la experiencia trágica tuya, señora Lourdes, y tu familia, ¿cómo construir algo mejor entonces? ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante esto, ante esta trágica realidad? Mira, yo como dije en varios programas, yo de la institución no puedo hablar mal. Tengo familiares policía y mi esposo fue policía y un uniformado que defendía y adoraba su institución, ¿verdad? No me puedo quejar. De la policía vivíamos, ¿verdad? El que le pagaba su sueldo. Pues yo creo que la policía en este caso, para limpiar su nombre, porque por culpa de este 10% de uniformado o 15% está manchado toda una institución y todo queda mal. Ahora vos lees las redes sociales y todos los policías son ladrones, son polibandis, siendo que hay muy buenos profesionales que no se le puede meter en la misma bolsa. Yo creo que las autoridades, los altos jefes, deben estudiar más sus personales, deben revisar su hoja de servicio y al tener unas 2, 3 fallas de tanta gravedad, es darle la baja. ¿Cómo continúan estando ellos dentro de la institución y cometiendo estas atrocidades? No se puede. Hay policías que están 6 meses presos en la agrupación y después salen y ellos continúan otra vez con su mismo grado, ascendiendo y ocupando cargo. No se puede. Y después acometen algo grave y dicen, no, pero él hoy ya estuvo preso en la agrupación. No, pero él hoy ya está en el caso del asesinato, como en el caso de Cañiza, en el asesinato del comisario Cabañas, de comisario Peralta. Yo creo que la policía debe estudiar cuando se reúne su tribunal de calificaciones, antes de preocuparse por sus ascensos, que es lo que más le preocupa, debe preocuparse por sus personales. Porque qué clase de personal está dando para que no estén cuidando a la ciudadanía. Yo creo que deben preocuparse, estudiar su hoja de servicio, su historial, y decir, no, él ya estuvo preso, ya es por algo. No, ya tiene que salir de la institución. No continuar otra vez dentro de la institución. O hay muchos policías que están 6 meses presos, 8 meses, 1 año, y después son otra vez reincorporados con su mismo grado. Están otra vez ellos ocupando cargo. Por algo ya se fueron presos. Es como cualquier trabajo, como cualquier lugar donde si el personal falla, es despedido, chau. Creo que debería ser lo mismo. Señora Villagra. Sí, yo
evidentemente esto que está contando la señora es así, es la impunidad que se tiene que trabajar a ese nivel, ¿verdad? A nivel de la policía, con varias medidas también, aparte de la formación y la dotación de recursos necesarios para que la gente pueda trabajar como se debe, pero también se tiene que trabajar la impunidad con voluntad política a través de la Fiscalía y también en la justicia. La justicia no es pronta, no es barata, tiene que terminarse el ciclo en este tipo de casos, no pueden quedar así en el tiempo, pasando el tiempo y no definiéndose lo que ocurrió. Se tiene que terminar y tiene que crearse de a poco con un trabajo, digamos, que todos estemos concordes con eso. Queremos un Estado de Derecho, tenemos que invertir en eso, tenemos que invertir en mejores personas en todos los niveles, en mejores sistemas de elección, de selección y también de remoción de la gente, Fiscalía y Justicia. Y no tenemos eso en este momento, los mejores sistemas. Están muy miradas y también no siempre está bien el sistema de nombramiento y remoción, si tiene que pasar por un filtro político tanto en la Fiscalía y la Justicia. O sea que también eso incluye el tema de luchar contra la impunidad. Perfecto, señora Lourdes. Vamos a tratar de esta tragedia, de tratar de quitar un mensaje de alguien que esta tragedia la sigue viviendo. ¿Cuál podría ser el mensaje ante estos hechos que siguen ocurriendo? Mira, yo estoy luchando y cada vez que me llaman la prensa yo colaboro con ustedes por el tema es que no quisiera que otros estén pasando lo que yo paso. Es triste. Muchos me dicen, Lourdes, déjate ya eso. Hay policías que me dicen, ¿para qué? Deja nomás la justicia, ¿qué vas a estar tanto hablando? Pero yo digo que uno tiene que estar en mis zapatos para entender, para saber lo que yo estoy pasando. Perdí a mi esposo lastimosamente por mano de sus compañeros. Yo tengo mis hijos que día a día yo tengo que estar explicando que ellos todavía tienen eso, es la imagen de su papá. Ellos estuvieron presentes en el velatorio. Algo que no me voy a olvidar y es por lo que más me molesta, ¿verdad? Es la negligencia y por lo que tanto, cada rato repito, la negligencia de todos. Policial, fiscalía, del doctor, del médico forense, del hospital, de todos, al decir que mi esposo no necesitaba una autopsia, porque tenía una entrada y salida de bala y que de ahí nomás ya se vaya directo al salón velatorio, ¿verdad? Ya hacerse... ¿Por qué me molestó tanto eso? El hecho después, porque a mi esposo me entregaron un cuerpo todo mal cocido, manchado de sangre. Él estaba manchado en su cajón, como me devolvieron de la morgue, todo golpeado. Y mi nenita me decía, ¿por qué mamá, papá tiene sangre? Y mientras lloraba, le limpiaba mientras lloraba con sus lágrimas, le limpiaba la sangre a su papá. Esa negligencia. ¿Y quién paga por esa negligencia? Ellos dicen, no, ya está, ¿verdad? Como diciendo, el muerto está. Es por eso que yo estoy luchando, ¿verdad? Para que se haga justicia, que paguen, pero hasta toditos, todo el grupo, porque no es solamente 2 asesinos. Porque mi esposo tiene impacto de bala, los 2 le llevó a la muerte. Acá no hay herida fatal. Los 2 le ocasionó la muerte. Los 2 son orificios con entrada y salida. Pero están los otros, lo que ocultaron evidencias, lo que no ayudaron en el momento, como es el caso de Jorge Cañiza, por ejemplo. Cañiza, él fue el que hizo el trabajo. ¿Por qué yo digo que él hizo? Porque en su declaración él dice que él esa mañana se fue en la casa del informante, a donde el informante, porque quería información sobre un auto robado a un parlazureano. Y a él el informante le dio, le comentó que va a haber un asalto en Banco Visión. Y Cañiza se fue y le informó al comisario Cardoso y a César Paiva. Él fue el que sabía el trabajo. Yo creo que a él también, porque en mi caso se está investigando el robo como el asesinato. ¿De dónde Cañiza tuvo la información de que iba a haber un asalto? Todo eso se debe investigar. Y ahora está metido en este. Y ahora está metido en este porque él tenía la información de un auto robado. Y se fueron a buscar un Toyota Vitz blanco y atacaron a balazos una furgoneta. Así mismo. Noah gris.
no ¿Con se qué parecen en nada. intenciones? ¿Por qué no detuvieron el asalto una vez viendo los bandidos dentro? Eso es lo que yo siempre me llamó la atención. Una vez estando los bandidos dentro de Banco Visión, ¿por qué ellos ya no procedieron allá a detener el asalto? Esperaron que ellos salgan y corran. En los informes falsos que entregaron, por ejemplo, César Paiva, el jefe de inteligencia, entregó un informe falso donde dice que la GEO le paró a los ladrones, le hizo señal de pare y los ladrones agarraron y le hicieron caso omiso y empezaron a disparar. Los bandidos nunca dispararon. ¿Por qué él hizo eso en su informe? ¿Por qué escribió? Antes de ayudarle, ellos se preocuparon más de levantar el arma de mi esposo y juntar la evidencia antes de ayudarle a él a socorrerle. Sé que se perdió 1 o 2 minutos, se perdió en ese tiempo. Como no se sentaron a tomar tereré y después dijeron, Peralta tiene un tiro, vamos a llevarle al hospital. Perfecto. Señora Soledad Villagra, te pido algo. Como comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas, Sí. las víctimas de hechos criminales, delictuales, tienen también derecho y tienen también historias que el Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas tiene que escuchar con la misma atención que se escucha a las víctimas de otro tipo de hechos. Te pido encarecidamente, denle voz ustedes, los miembros de la Comisión Nacional de Prevención de Torturas, denle voz a todas las víctimas. Las víctimas son las mismas, quiero aclararte eso, las víctimas son las mismas, las víctimas de la delincuencia, las víctimas de la delincuencia del Estado son las mismas. No importa que sea ella, es decir, su marido era policía, pero ella es una víctima de una violación de derechos humanos, así se llama. Ella es una víctima y todas las personas que son atacadas por agentes del Estado fuera de la ley son víctimas de violaciones de derechos humanos, así se llaman, son víctimas y esa voz es la voz de la, tiene que ser, esas víctimas es la sociedad es la víctima acá. Perfecto. La sociedad es la víctima porque si la sociedad quiere credibilidad en un sistema, si la sociedad quiere salir de la oscuridad, necesita trabajar en la impunidad, se necesita tener voluntad política en la impunidad desde la policía, desde la fiscalía y desde la justicia. Perfecto. Y se necesita salir de esto. Muchísimas gracias, señora Soledad Villagra, comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas, y la señora Lourdes, viuda de Peralta, que nos trae esta historia que tiene que ver con todo lo que pasó esta semana que terminó ayer sábado y que nos recordó nuevamente que dentro de las filas policiales hay un grupo inserto que directamente son delincuentes uniformados. No estamos hablando ni siquiera de gatillo fácil, que puede ser algo que tenga que ver con una persona poco preparada, una persona poco instruida. Estamos hablando de delincuencia organizada que se nutre y se alimenta y crece al interior de una institución como la Policía Nacional, cuyos integrantes juraron cumplir y hacer cumplir las leyes. A la vuelta del corte, el último tema del día de hoy. Estamos insistiendo y mucho en un tema que tiene que ver con el respeto a la propiedad, con el respeto a las leyes que hacen a la reforma agraria, en la dignidad de que cada persona en este país pueda tener acceso a una tierra a la cual trabajar, porque ese es el concepto de la reforma agraria, darle dignidad a las familias campesinas que por años han sido expulsadas, que por años sus derechos no han sido observados, gente que quiere trabajar al campo, quiere hacer progresar este país y finalmente se nota una cuestión hasta institucional que no otorga esa respuesta inmediata. En un caso que estamos tocando hace varios programas y lo vamos a seguir tocando hasta que haya una solución, es un caso que tiene que ver con un lote, el 126 en la zona del Chaco paraguayo, allá arriba, una propiedad de 4.000 hectáreas, que hace más de 12 años fue cedida, entregada, previo pago a una persona, a una ciudadana, que luego esa ciudadana se percata y se da cuenta que en el mismo INDER, con donde le dieron el título tras pago de esa propiedad, están hasta ahora intentando desconocer ese derecho que tiene esta señora. Y creíamos que iba a haber respuesta y no hay ninguna respuesta hasta ahora, doctora Rosy Pérez. Sí, así mismo es, lastimosamente estamos otra vez
volviendo a lo mismo que ha ocurrido en el año 2009, cuando que pensamos que con esta nueva administración todo esto iba a estar cambiando y que estábamos justamente esperanzados de que esta nueva administración, tal cual como bien sabemos, de que no todo está perdido en esta institución del INDER. ¿Por qué digo esto? Porque después de mucha lucha, después de que ya en la dirección de la región occidental Chaco se había estancado por más de 2 años mi denuncia, justamente por todas las irregularidades que se estaba cometiendo dentro de la institución por los funcionarios corruptos de la institución del INDER, lastimosamente esta señora María José Acuña hoy por hoy no está aquí como para que pueda explicar por qué ella cajoneó 2 años. Esta señora se le quitó con este nuevo gobierno, vino el actual abogado Enrique Gómez de la Fuente, a quien realmente públicamente voy a denunciar porque él a mí no me recibió, pero sí le estaba recibiendo a mi contraparte y él está ahora mismo atajando todo. ¿Por qué digo esto con propiedad? Porque ya el dictamen de la Dirección de Anticorrupción del INDER ha dictaminado, después de mucho trabajo, después de haberse verificado hoja por hoja, documentos tras documentos, han dictaminado el 26 de diciembre del 2018 y el 27 de diciembre del 2018 ha remitido a la Secretaría General para que pueda hacerse la resolución de presidencia, justamente por lo que corresponde en derecho. Hoy por hoy ese documento se retrotrae y se va de vuelta a la dirección de la región occidental Chaco. ¿Con qué intención? Hasta hoy no me pueden explicar del por qué, cuando que ya presenté nuevamente denuncia ante otra vez la Dirección de Anticorrupción, de Transparencia del INDER, del por qué este señor se está apoderando de este expediente, queriendo ponerse inclusive ante el propio presidente del INDER, diciéndome a mí, en mi cara, refregándome que no me podía recibir porque no era su día de audiencia, pero sin embargo le estaba recibiendo a mi contraparte ese día. Estoy hablando específicamente del 1 de febrero, cuando él me trató de esta manera. Desde ahí otra vez estamos teniendo este tropiezo porque este dictamen de anticorrupción, de transparencia, nada más y nada menos, después de que ya haya recorrido todos los lugares en el INDER, cuando por fin, como si fuera la Corte Suprema de Justicia, que sería el último estamento ya para la verificación si corresponde o no corresponde, por algo está la Dirección de Anticorrupción y Transparencia a una institución. Y bueno, dictaminan, verifican, se le otorga el mejor derecho a mi poderdante y hoy por hoy están queriendo pisotear y están buscando cualquier abarrazada, cualquier cosa como para que pueda pisotearse este dictamen, que no lo elaboré yo ni mucho menos, han elaborado personas coherentes que por algo se le ha puesto en ese lugar. Yo no entiendo si el presidente, el actual presidente del INDER, cuando yo me fui a hablar con él me mencionaba de que era totalmente válida este dictamen para él, que por algo existía un departamento de anticorrupción y transparencia en el INDER. Hoy por hoy él tampoco está haciendo caso a mi denuncia nuevamente para que esto por fin ya se pueda dictaminar tal cual como corresponde. Simplemente ya falta la firma del presidente. Quiero acotar algo. Ellos están queriendo entregarle a la contraparte y a mí me consta y lo digo públicamente. Le están queriendo entregar al testaferro del intendente de Catueté, que se llama Juan Antonio Maíz. Juan Antonio Maíz tiene una inhibición por más de 100 millones de guaraníes y sin embargo están haciendo lo que sea para poder entregarle a él. Por favor, una persona inhibida no puede hacer o no puede adquirir y no puede hacer titulación o adquisición de propiedades del INDER. Una persona inhibida, obviamente, para que la gente que no es abogada entienda, sí. Una persona inhibida no puede contratar, comprar, no puede adquirir propiedad hasta que tanto sea levantada su inhibición. Mal se le puede abrir un expediente a su favor en una institución como el INDER. Eso es lo que me estás diciendo. Así mismo es con relación a eso. Y otra cosa más llamativa que ya justamente la Dirección de Transparencia y Anticorrupción del INDER ha estudiado. Simplemente traigo a colación porque están utilizando de que ya se ha pagado con un cheque nuevamente, algo que mi poderdante ya lo había hecho en su oportunidad. Están pagados ya con un cheque del intendente de Catueté por 558 millones de guaraníes. Y
ni siquiera dice acá al portador que diga Juan Antonio Maíz. Tendría que por lo menos medianamente decir, pero sin embargo dice al INDER. O sea que es más que evidente de que está direccionado solamente para el bienestar y para el bien del intendente de Catuete. Y este señor tiene 360 lotes y tiene más de millones de lotes que le está otorgando el INDER a este intendente de Catuete. ¿Cómo se llama el intendente de Catuete? Julio César Brites. Doctora, ¿y cuál es lo llamativo de todo esto? Que un dictamen de transparencia no esté hoy día siendo reconocido o no esté siendo utilizado, como debería serlo, como un elemento válido, sino están estirando el tema. Sí, eso es lo llamativo, porque todos queremos nosotros acompañar este gobierno. Nosotros somos parte de este gobierno. Queremos que las instituciones, como dijo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en su alocución en el cierre de campaña en Cordillera, él decía: voy a dar mi número de teléfono para que se comuniquen conmigo si es que no están funcionando los ministros, los directores. Quiero decirles, señores, señor presidente de la República, quiero que ustedes puedan saber de que realmente es triste y aberrante cómo nos están tratando, porque yo sé muy bien que hay denuncias justamente presentadas, denuncias formales contra Enrique Gómez de la Fuente, el actual director de la región Chaco, y otra vez está en su lugar, en su oficina, el expediente mío, que no tiene por qué estar ahí. Él está queriendo cambiar, está queriendo pisotear un dictamen es lo mismo que ya la Corte Suprema de Justicia haya dictaminado y venga el juzgado de primera instancia queriendo pisotear lo dictaminado por la Corte. Doctora Rosy Pérez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, damos el derecho a réplica, obviamente, al doctor mencionado y a las autoridades del INDER mencionadas en esta denuncia reiterativa. Es raro, un dictamen de transparencia de una institución que prácticamente lo tengan así o no, no entiendo. Para algo es un dictamen de transparencia. Nos vemos el próximo domingo. Tengan un excelente resto de domingo. Hasta luego.